Bendiciones, creyentes en el Señor. Una vez más aquí con esta entrega para el programa Teología Fácil en el canal de YouTube. Analizaremos un segmento de la oración introductoria del señor Carlos Luna, más conocido como Cash Luna. Veremos cómo sutilmente se introducen conceptos ocultistas en la prédica de la palabra. Está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale al Señor un fuerte aplauso. A la gente que nos ve en casa también. Esta es casa de Dios, su casa. Lo estamos esperando con los brazos. Este tipo de concepto fundamentado en el hecho de que la palabra tiene una influencia o poder sobre la realidad es bien conocido en los ámbitos ocultistas. El centro de atención se vuelve la persona y la ejecución de la palabra, de su palabra, para crear realidades o aspectos en su entorno. El señor Luna aplica esta frase debido a su desconocimiento de 3 reglas de la hermenéutica que le hubieran ayudado a interpretar de forma correcta, aunque obviamente puede ser que haya sido intencional la aplicación de esta frase, y luego explicaremos por qué. La primera regla que el pastor no aplica para interpretar este versículo en particular es tomar en cuenta el contexto del pasaje. En ese entonces, recordemos que los juicios o los aspectos legales tenían una pena de muerte directa. Entonces, en la palabra del veredicto estaba la condena que podía ser de muerte o la absolución que podía ser interpretada como vida del sentenciado, ¿no es cierto? Entonces, por ahí iba la interpretación o el consejo de ese proverbio, a tener cuidado con el uso de las palabras, porque ahí sí tenían una connotación directa desde la aplicación del aspecto legal, no como ahora lo está tomando él, tratando de hacer ver que de forma directa el creyente o él incluso tiene la potestad o la facultad de mantener la vida o de dar vida o quitarla. En este caso nos vamos a la segunda regla que el pastor desconoce, es que todo versículo o texto debe ser interpretado a la luz de la generalidad de la palabra de Dios. Entonces, en contexto total o global, ¿qué es lo que dice? ¿Quién es el que realmente puede dar vida o quitar la vida? ¿Quién es el que tiene el poder de la vida en la palabra en diversos versículos? Obviamente, solo Dios. Y si bien en otros pasajes se nos aconseja sobre el buen uso de las palabras, como en Efesios tenemos, y vamos a ver más adelante, tenemos versículos que nos exhortan a que ninguna palabra torpe salga de nuestra boca, sino toda aquella que sea para edificación y gracia. O que si uno insulta al prójimo es como si estuviera quebrando el mandamiento profundo, de forma clara y concisa, de respetar al prójimo o amarlo, por medio solamente de un insulto. Entonces hay acercamientos que se tienen al buen uso del lenguaje o las palabras de las personas, pero en ningún momento se atribuye la situación de quitar o dar vida mediante las palabras. Eso es solo un hecho que Dios puede manejar o puede sostener. Y otro aspecto, el primigenio que rompe el pastor, es que la regla hermenéutica es que la figura de Jesús tiene la preeminencia y la prioridad. En este caso, cuando dice mi boca está el poder de la palabra de dar vida o muerte, ¿a quién se desplaza
Y quien se centra como figura principal es uno mismo, el creyente, o en este caso él. ¿Y dónde queda la persona de Jesús? Nos podemos preguntar. Se le quita la centralidad. Ahí es el que está ostentando el poder en su boca, dice, de la vida o de la muerte, tiene poder. Y es ahí donde les decía, no es casual, no es un error que él realiza de dar esta afirmación. Como sus bases son ocultistas o místicas, referidas a un aspecto satánico que es la verdad, pues siempre el demonio y los ángeles caídos tratan de dar o conferir poder al hombre de alguna forma, desplazando la figura de Dios y en este caso la figura de Jesús. No es casual que este hombre, Carlos Luna, utilice ese tipo de frases, pero nosotros debemos tener un discernimiento correcto. Debemos ver quién es realmente el que ostenta el poder de dar vida o muerte a la creación. Y Él es, obviamente, el Señor Jesús, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, quien en su paso por la tierra resucitó muertos. Él mismo puso a disposición su vida para salvación de nosotros y la volvió a tomar. Entonces, Él es el único portador de la vida y en sus manos está la disposición de la misma. Aunque esta frase inofensiva del señor Luna, entre comillas, no pudiera tener mayor connotación, pero sí, de acuerdo al análisis que hemos hecho, pues implica muchas cosas, implica realmente un fondo sumamente desviado de la situación doctrinal. Y vale la pena poner la atención en esas frases sencillas, porque el demonio nunca se va a presentar con grandes y prominentes frases apóstatas, sino va a tratar de camuflar su mensaje velado mediante estos hombres, pues que no se apegan a lo que realmente la doctrina, a una sana doctrina, bajo una interpretación teológica correcta, puede darse. Y bueno, me despido de ustedes, creyentes en el Señor, esperando que este pequeño estudio haya sido pues de bendición para ustedes y puedan seguir el camino del Señor. Hasta un próximo avance o estudio en el canal de Teología Fácil.